En este vídeo vamos a hacer ejercicios con monomio. Estos son los ejercicios que vamos a hacer. Te aconsejo que pares aquí el vídeo y los copies, para que así los vayas haciendo y luego puedas corregirlos a medida que yo los voy explicando. Para hacer estos ejercicios vamos a tener en cuenta varias propiedades, entre ellas las propiedades de las potencias, aparte de las operaciones con monomios. La primera es, para sumar y restar monomios tienen que ser semejantes, es decir, que la parte literal, las letras, sean las mismas con el mismo exponente. Las dos siguientes hacen referencia a las potencias. Para poder multiplicar potencias de igual base hay que sumar sus exponentes, y para dividir potencias que tengan la misma base se restan los exponentes. La última que tenéis que tener en cuenta es que si no son semejantes, los monomios no se pueden sumar ni restar, por lo tanto se quedarían así. Es decir, que yo puedo sumar 2x al cuadrado más 3x al cuadrado, y esto sería 5x al cuadrado, pero de ninguna manera puedo ni sumar ni restar 2x al cuadrado más 3x al cubo. Esto quedaría como 2x al cuadrado más 3x al cubo. Quedaría en una forma de polinomio y así se quedaría y no pasa absolutamente nada. Ahora probad vosotros a hacer el primer ejercicio y el segundo, que son los de la siguiente página, y lo corregimos juntos. Aquí tenemos los dos primeros ejercicios. En el primero de ellos podemos ver cómo tenemos una multiplicación de diferentes monomios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Si es una multiplicación que tiene la misma base, como veis, x, x y x, lo que hacemos es los números por un lado y las letras por el otro. Por lo tanto, vamos a coger los números primero, el menos un cuarto por menos un cuarto, les voy a poner paréntesis porque están en negativo, y luego voy a poner las letras. ¿Es obligatorio hacerlo así? No. Si sabéis hacerlo y podéis hacerlo directamente, podéis hacerlo, pero si os cuesta es mejor que lo hagáis de uno en uno. Menos con menos es más, y la multiplicación de fracciones lo que se hace es en línea, por lo tanto los numeradores por un lado, denominadores por otro. 1 por 1 es 1, 4 por 4, 16. Y ahora las potencias de la misma base, sumamos los exponentes. Recordad que cuando no hay exponente es 1, por lo tanto hacemos x, que es la base, 1 más 3 más 2, 6. Y este sería el resultado. 1 entre 16 por x a la sexta. También lo podemos escribir como x a la sexta entre 16 directamente. Vamos a hacer el segundo de ellos. Digamos que esto sería una operación combinada con monomios. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es si tenemos una multiplicación o división antes de nada, que en este caso la tenemos aquí. Aquí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es primero hacer ese producto de monomios, ¿vale? Igual que hemos hecho antes, cogemos por un lado los números, que sería 3 por menos 2, luego tenemos a al cuadrado por a por b por b. Lo que he hecho es ordenarlo simplemente para que visualmente se vean mejor. Y lo anterior se quedaría exactamente igual por ahora. Y vamos a hacer esta parte de aquí primero. 3 menos 2 da menos 6. A al cuadrado por a da a al cubo, y b por b, b al cuadrado. Con el más delante, ¿de acuerdo? O bien lo podemos quitar porque está multiplicando al menos. Pero bueno, eso ya, si queréis hacerlo después, lo hacemos después. Y ponemos lo mismo que teníamos arriba. 2 al cubo, b al cuadrado, menos un cuarto al cubo, b al cuadrado.
Ahora tenemos que ver si tenemos la misma parte literal. Como podéis ver, en este caso sí que tenemos la misma parte literal. Es exactamente la misma. Esto, que esto, que esto. Por lo tanto, sí que podemos hacer esa suma-resta de monomios. Vamos a coger los números por un lado, que sería el 2, el menos un cuarto y el menos 6. Y luego las letras, la parte literal, que las ponemos detrás, que sería a al cubo, b al cuadrado, multiplicándose. Como veis, lo que tenemos en la suma-resta, aquí, en esta parte de aquí, son números y fracciones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es sacar el denominador común. Recordad que si no hay nada debajo de un número, hay un 1. Por lo tanto, denominador común de 4 y 1 es 4. 4 entre 1, 4 por 2, 8. 4 entre 4, 1 por 1, 1. 4 entre 1, 4 por 6, 24. Volvemos a poner el a al cubo, b al cuadrado. Y ahora solamente tenemos que hacer la suma-resta del numerador. Y ponemos la parte literal. Revisamos si aquí, en esta fracción, podemos simplificar algo y si no podemos simplificar nada, así se va a quedar. Este 17 cuartos no se puede simplificar, así que el resultado sería este. Siguientes dos ejercicios. El primero, el C, puede parecer a simple vista que es un poco más difícil, pero realmente es hacer lo mismo. Es como una operación combinada, pero con monomios. Vamos a comprobar si tenemos multiplicaciones o divisiones o algún corchete que haya que hacer antes que las sumas y las restas. En este caso, el primero que tendríamos que hacer sería esta parte de aquí arriba y, por otro lado, esta parte de aquí abajo. Sería lo primero a hacer, porque son las multiplicaciones que hay. Así que vamos a ello lo primero de todo. Voy a copiar primero el primer monomio, 2a al cubo, b a la cuarta, y ahora voy a hacer directamente esta multiplicación. 3 por 2, 6, a al cuadrado por a al cubo y b a la cuarta. Partido de, copio el monomio que me parece primero, a 4b al cuadrado, y multiplico menos 2 por 5 menos 10. Con el más este de aquí delante se queda en negativo, así que lo voy a poner ya directamente. A, y hay dos b's, luego b al cuadrado. Como podéis ver ahora, tenemos en esta parte y en esta parte que se nos quedan monomios semejantes. Por lo tanto, ya podemos hacer la resta. Y en la parte de abajo nos pasa exactamente lo mismo. Se nos quedan monomios semejantes, con lo que podemos hacer la resta. La voy a hacer directamente. Recordad que poníamos la misma parte literal y hacíamos la suma y resta de los números. Por lo tanto, en este caso sería 2 menos 6 menos 4 y con la misma parte literal. A al cubo, b a la cuarta. Y en la parte de abajo exactamente igual. 4 menos 10 menos 6 a b al cuadrado. Ahora lo que tenemos aquí sería un monomio dividido entre otro, o, como teníamos en el tema de potencias, una simplificación de potencias. Fácil y sencilla. Hacemos los números por un lado y las letras comunes por el otro. Son realmente división de potencias de misma base. Por lo tanto, vamos a ello. Cuando dividimos potencias de la misma base, restamos sus exponentes, ¿vale? Se nos va a quedar. Os lo voy a separar para que lo veáis un poco más fácil, pero no haría falta, ¿de acuerdo? Por si acaso os lo separo, por si alguien necesita verlo mejor. Tenemos, por un lado, menos 4 entre menos 6, lo que podemos hacer es simplificar. Menos con menos es más. Y si dividimos entre 2 para simplificar, daría 2 tercios. Por
a al cubo entre a, restamos los exponentes. 3 menos 1, 2, luego a al cuadrado. Y hacemos lo mismo con el b. 4 menos 2, 2. Y ya no podemos hacer absolutamente nada, por lo tanto se quedaría así. Esta sería la solución, un monomio que nos da con una fracción. Otra manera de escribirlo podría ser también 2a al cuadrado por b al cuadrado, todo ello dividido entre 3. Cualquiera de las dos maneras nos valdría. Último ejercicio de este vídeo. Lo primero que tenemos que ver, igual que en el anterior, es si tenemos alguna multiplicación o división, que aquí nos encontramos una y aquí otra. Son las primeras que tenemos que hacer, igual que en el anterior. Copiamos primero los monomios que nos aparecen, 2x a la cuarta y al cubo, y vamos a hacer la multiplicación de ellos. Los números por un lado, 5 por 7, 35, x por x, x al cuadrado, y en el siguiente hacemos exactamente lo mismo, 6 por menos 2, menos 12. Mucho cuidado porque aquí nos aparece un más, pero si hubiera un menos cambiaré a de signo, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con eso. X al cubo por x, x a la cuarta y al cubo, más 2x al cuadrado y. Ahora lo que tenemos que ver es si hay monomios semejantes o no los hay. Ver a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues observemos. Tenemos aquí un x a la cuarta y al cubo. El siguiente no es así, pero el tercero sí. Menos 12x a la cuarta y al cubo. Y ahora vamos a ver si tenemos otro parecido al segundo, que da x al cuadrado y. Pues aquí tenemos otro x al cuadrado y. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumarlos o restarlos, pero siendo semejantes. Es decir, los verdes por un lado y los amarillos por el otro. Vamos a coger primero los verdes, que tendríamos x a la cuarta y al cubo, y los números serían 2 menos 12, que me da menos 10. Y luego tenemos el x al cuadrado y estos tienen como números menos 35 más 2, que me da menos 33. Como veis, estos no se puede hacer absolutamente nada, así que se quedarían así. No vamos a poder nunca juntar ningunas letras que se estén sumando y restando si tienen diferentes exponentes. Por lo tanto, sus números tampoco. Solamente vamos a poderlos juntar cuando se están multiplicando o dividiendo, así que esto queda como un polinomio. El anterior, el de arriba, quedaba como un monomio porque solamente tiene un término, o lo que es lo mismo es que tenemos números y letras que se están multiplicando y dividiendo entre sí, y aquí tenemos por una parte números y letras que se están multiplicando entre sí, pero que a su vez están sumando o restando, en este caso restando, a otro grupito de números que se están multiplicando o dividiendo entre sí. Por lo tanto, no podemos hacer absolutamente nada con ellos. Bueno, pues estos han sido los 4 ejercicios de operaciones con monomios. Espero que os ayuden a mejorar en este tipo de ejercicios.